Feliz sábado para todos, espero que puedan estar bien. Hoy el título o el tema que quiero compartir con ustedes lo titulé Entre tiburones y delfines. ¿Ok? Saben que a la hora de preparar este tema, la verdad que no tiene que ver mucho con lo que a veces se predica desde este lugar, ¿no? No es un tema muy recurrente a la hora de hablarlo. Por eso quiero que en esta mañana podamos hablar de un tema que para mí es muy necesario y a veces poco hablado en este ámbito, ¿no? Pero antes, este tema va a involucrar a los niños que están acá presentes. Es por eso que capaz que le pida a Becky, yo ahí tengo unas hojas, acá mira, en el primer banco, unas hojas y unos colores, lapiceras. Quiero que a todos los niños presentes que sepan dibujar y también obviamente escribir, les pueda repartir una hoja a cada uno de ellos. Y sí, ahí en esa cartuchera hay lapiceras, colores, puedes repartirlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque a lo largo del tema de hoy, la idea es que escuchen los niños presentes, yo voy a nombrar a 4 animales del océano, ¿ok? 4 animales del océano. Entonces, los que saben dibujar van a dibujar esos 4 animales, ¿ok? La hoja, los papás presentes acá la pueden dividir en 4, ¿sí? Y en cada cuadrante van a dibujar un animal. Si hay algún adulto que se quiera aprender en esto, ¿por qué no? También se prueba acá la creatividad, así que nada, si hay alguno que lo quiere hacer, también es útil y viene bien para ejemplificar el tema que hoy voy a compartir con ustedes. Es más, vamos a hablar ya les dije, un tema muy poco frecuente y que realmente es un texto que también lo mencionamos poco o que quizás en una lectura rápida lo pasamos por arriba. Es una historia poco común para un tema también poco común brindado desde acá adelante. Cada día, y qué me llevó capaz a ir pensando en este tema, creo que cada día abunda hoy en este contexto, ya sea en nuestro país o en nuestro mundo, temas vinculados con la violencia, ¿no? El día de ayer suelo entrar a Instagram, por ejemplo. Intento no entrar los sábados porque me abundan un montón de otras cosas que no son de sábado, y lo primero que veo, porque sigo una cuenta y que comparte noticias populares, lo primero que veo es uno dándole con un palo a otro. Lo primero, ¿no? O sea, uno hoy abre cualquier noticia y lo primero que ve, ¿qué es? Situaciones de violencia, ¿no? Incluso en los comentarios de cada cosa, yo sé que hay gente que le gusta primero leer los comentarios antes que ver la noticia, pero los comentarios que genera una noticia como esta, a veces son cargados de violencia. Y yo llegué en muchas oportunidades a replantearme en qué mundo estoy viviendo. Hemos naturalizado tanto la violencia porque ha formado parte de nuestro día a día o incluso de nuestro contexto. Y yo digo, pero no puede ser de que muchas personas piensen de la manera que están pensando según o en base a lo que escriben o según en base a lo que hacen. Entonces hoy quiero hablar de este tema que quizás podría ser un tema normal, cotidiano, porque lo vemos siempre, pero que para mí es un tema importante a la hora de hablarlo y de abordarlo. Quizás no sea tu caso, quizás este tema no sea para vos, pero creo que podríamos sacar lecciones útiles para nosotros como iglesia, ¿no? Quisiera que me puedas acompañar al primer libro de Reyes, capítulo 21, primer libro de Reyes, capítulo 21, y quiero invitar a Max, si él puede venir. Desde ahí está bien. Vamos a leer la historia central
que vamos a rondar en esta mañana, ¿sí? Primer libro de Reyes, capítulo 21. Allí este texto es conocido como la viña de Nabot, ¿no? Quizás alguno lo escuchó también. Le pido entonces a Max que pueda leer del 1 al 16, ¿ok? Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Bien, hasta ahí. Perfecto. Gracias, Max. ¿Qué historia? Una historia cruel, macabra, podríamos titularla. Es más, hoy te propongo identificar a 4 tipos de personajes en esta historia. Y atención los chicos, el primer personaje va a aparecer en pantalla. El primer personaje es el tiburón. ¿Sí? El tiburón. Así que primer personaje a dibujar es el tiburón. ¿A quién vos podrías identificar como el personaje tiburón en esta historia? A ver, algunas características de los tiburones son grandes depredadores del mar, ¿no? Es más, tienen una mandíbula y dientes mega afilados, ¿no? Son inteligentes, son hábiles, son astutos, ¿sí? Y en este contexto de la historia que mencionamos, vamos a ponerle por nombre a Jezabel como el personaje tiburón. De paso, es aquella que maquina toda esta tramoya, podríamos llamarla así, para quedarse o para complacer a su esposo de quedarse con una viña que no era de él. Es más, ¿quién era Jezabel? Si nosotros vamos un poquito al resto de la Biblia, ¿sí?, a capítulos anteriores, vemos que Jezabel es hija de Etbaal, ¿sí?, que es el rey de Tiro y de Sidón. Está casada con Acab. De paso, Acab era rey del Israel del norte, ¿no? Es más, es sacerdotisa, ¿sí?, pero no del Señor, sino de la diosa Astarte, ¿no? O sea, evidentemente, Jezabel tiene una personalidad bastante ponderante, bastante avasallante,
Y si nosotros llegamos hasta acá en la historia, si vamos atrás, vamos a ver de que Jezabel era una mujer que era conocida justamente por su tenacidad, hasta por su poder de manipulación, ¿no? Es más, aparte de eso, vemos de que Jezabel también eliminó un montón de profetas del Señor, ¿sí? En los capítulos anteriores. Y es más, ella conoce la ley de Israel. Y te vas a dar cuenta en este pasaje que acabamos de leer. Ella es conocedora de la ley de Israel, pero decide utilizarla en contra de un pobre hombre que no tenía nada que ver. Que se registra obviamente por este incidente, pero si no, sería alguien normal y cotidiano. Es más, ella decide utilizar la ley que ella ni siquiera defendía. Recuerden que la ley, ella pertenecía más o estaba más familiarizada con la ley agraria cananea, pero decide utilizar la ley de Israel para conseguir lo que quiere. ¿Y qué era lo que quiere? Era complacer justamente a su esposo. Elaboró todo un entramado para juzgar a Nabot por medio de la ley hebrea y llevarlo a la muerte y así quedarse con la viña. Hay una ficción de justicia, parece acá, de justicia para esconder el crimen más macabro, ¿no? De alguna forma se quiere encubrir el crimen utilizando la ley que Dios le había dado al pueblo. ¿Por qué digo esto? Y si nosotros leímos y prestamos atención a lo que Max dijo recién, primero, ¿qué hace Jezabel? ¿Qué es lo que primero hace? Luego de la reacción de Acán, ¿no? Lo primero que hace es armar un ayuno o programar un ayuno. Si nosotros vamos a la Biblia, ¿cuándo se programaban los ayunos en Israel? ¿Cuándo se hacía ayuno? Cuando verdaderamente había alguna situación en el pueblo que no estaba bien y que necesitaban ponerse a cuenta con el Señor o renovar el pacto. Lo vimos en la escuela sabática, hago ya la introducción a la escuela sabática. Ahora, Israel, en este contexto de la historia, ¿necesitaba un ayuno? Y si leemos unos capítulos anteriores, sí, necesitaba un ayuno, necesitaba ponerse en cuenta con el Señor. Pero ahora, ¿cuáles eran los motivos por el cual Jezabel agarra y promueve el ayuno? ¿Era para poner en cuenta al pueblo con el Señor? ¿O era para quedarse, o mejor dicho, darle la viña de Nabot a su esposo? O sea, de alguna manera eran, y sí, había que hacer un ayuno, pero el motivo, la intencionalidad era otra. Si esta reina quería simular piedad proponiendo un ayuno, cuando en realidad no era la intención del ayuno. Es más, si ustedes escucharon la historia y la leemos, lo segundo que hace es pone a Nabot a la cabeza, o sea, a dirigir este ayuno. No solamente que decreta o invita a los ancianos a hacer un ayuno, sino que ella misma agarra y dice, bueno, lo vamos a poner en un lugar prominente a Nabot, lo vamos a poner al frente y ahí vamos a hacer de que él pueda estar frente al pueblo. Y el texto también nos cuenta de que aparecen personas malignas, dice, ¿no? O sinvergüenzas, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice que dos, que se ponen al costado de Nabot. Y dice que, de paso, en ese contexto, condenar en vano era un gran pecado, ¿no? Y agarran y dicen que Nabot blasfemó, ¿sí? Para que sea apedreado, porque esa era la ley, una blasfemia, un pecado terrible. O sea, se lo acusa de algo no cometido y termina muriendo Nabot. O sea, realmente la historia es de violencia tras violencia y de armar toda una pantomima mezclada con lo religioso para cumplir la función o el cometido. Se usó la ley para esconder un crimen. Esto nos puede sonar conocido en nuestro mundo, ¿no? Tres ideas que yo
veo del personaje tiburón, ¿sí? Del personaje de Jezabel. 3 ideas. La primera, que hay personas malignas en este mundo, ¿no? Oh, chocolate por la noticia, ¿no? Hay personas malignas en este mundo. Hay personas como Jezabel, personas tiburones. Hay maldad a nuestro alrededor. ¿Y cuándo lo hablamos esto a los padres acá presentes? ¿Cuándo hablamos esto a nuestros hijos? Creo que es necesario, obviamente de acuerdo a la edad y de acuerdo a su maduración, hablar. No naturalizar la violencia. Hablar de que hay personas tiburones. Hay personas que roban niños, hay personas que maltratan, hay personas que abusan, hay personas que con palabras y hechos realmente demuestran una acción como Jezabel. Solo que a veces creo que vamos con el tiempo naturalizando cosas que no debemos esconder, no debemos naturalizarlas. Dios también trabaja sobre las personas malignas, ¿no? En el capítulo. Y es verdad, Dios trabaja en personas tiburones. Es más, la Biblia te dice de que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él muestra su amor a todos, independientemente de cómo sean nuestros comportamientos. No nos justifica, claramente. Pero sí es un Dios que perdona y que puede restaurar. Es más, en Ezequiel 33, 11 y 12 dice que a todos, incluso a los impíos, el Señor invita a volver, a arrepentirse, a renovar el pacto. O sea, hay oportunidad para las personas tiburón, podríamos decirlo. Ejemplo, el rey Manasés es un ejemplo de esto, que se arrepiente de todo el mal que hizo y incluso de matar a un montón de personas. Se arrepiente y vuelve a empezar. ¿Cómo? Saulo, muy bien, Saulo. Perfecto, mirá, lo voy a agregar porque no lo tenía. Saulo es un gran ejemplo de un corazón transformado, arrepentido. Tenemos un montón de otros, ¿verdad?, que podemos pensar. También pienso que la violencia física no es la única forma de agredir, ¿no? Y esto también lo conocemos. En este caso, en esta historia, sí, se adopta diferentes fases la violencia. A veces herimos con palabras, con gestos, con actitudes. Y es más, pregunto, ¿podemos herir dentro de la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Solo que a veces es más fácil ocultarlo dentro de nuestro contexto religioso. ¿Podemos herir siendo sarcásticos? Podemos herir. Podemos herir mientras uno está hablando y compartiendo un contexto. Yo me estoy matando de la risa de esa persona. ¿Puedo herir? ¿Puedo lastimar? ¿Puedo tener la actitud tiburón dentro de la iglesia? Claro que sí. Incluso hasta negligentemente puedo tener esta actitud. A veces nos comportamos como esta persona, ¿no? Quizás no en su extremo, ¿no?, como Jezabel, pero también podemos lastimar, podemos ejercer violencia, y no solamente físicamente, sino verbalmente o psicológicamente, ¿no? Este es el primer personaje. Te invito a ver un segundo personaje de esta historia. Y el segundo personaje es la siguiente diapositiva, que es el pez piloto. ¿Escucharon hablar del pez piloto? ¿No? Bueno, el pez piloto es el que acompaña a los tiburones. ¿Sí? Tiene un nombre científico que no lo voy a marear con eso. Se alimenta de todos los parásitos de los tiburones y se alimenta de lo que comen los tiburones, ¿no? Generalmente son varios los que rodean al tiburón o que lo acompañan, ¿sí?, en esto de cazar, en esto de poder alimentarse. Es más, hay hasta videos de estos pececitos que se meten dentro de la boca del tiburón. Y parece que hay cierta simbiosis, ¿no?, entre el tiburón y estos pececitos, porque no se los come. Coexisten y conviven, ¿no? Y van de todos lados de aquí para allá.
Entonces tu segundo dibujo debería ser el pez piloto. Estos pececitos que están ahí acompañan a los tiburones. En esta historia abundan los peces pilotos. ¿Quiénes son? ¿Podés identificar algún pez piloto que acompaña allí a la actitud del tiburón de Jezabel? ¿Quiénes son? ¿Podés identificarlos algunos? El primero es el rey Acán. Él es el pez piloto. Ahora, dice el relato bíblico que es rey de Samaria. ¿Por qué no dice rey de Israel? Quizás para darte un contexto de lo que viene en la historia. Te vas a dar que es un rey bastante diferente al plan que Dios tiene para el rey. Él tenía en su ciudad, él tenía su ciudad que es en Samaria, pero había comprado un terreno en Jezreel, dice la historia. Y justo el vecino de ese terreno, ¿quién era? Nabot. ¿Ok? Él había comprado el terreno en otro lugar. Es más, Acán estaba queriendo pagar el terreno y dar algo mejor. O sea, Acán no había pensado matarlo. O sea, en la historia. Él estaba pensando hasta pagar o darle una viña mucho mejor. Pero Jezabel era la que quería matarlo. Muy bien. Pero a Acán en ningún momento se le ocurrió tal hecho, ¿no? Ahora, no quiere pasar por encima de Nabot, pero Acán era caprichoso. Dice que se va triste y enojado a la casa, bastante caprichoso este rey, porque él lo que quería hacer era ampliar su territorio, hacer crecer su terreno, y que estaba bien siempre y cuando se respete las leyes que Dios le había dado a Israel. Otros peces pilotos en la historia. Los ancianos. ¡Epa! Pequeño detalle. Ancianos, líderes del pueblo, cómplices de asesinato porque armaron todo junto con la reina. Y es más, en los capítulos anteriores te das cuenta que los ancianos tampoco son muy piadosos que digamos, porque también mataron profetas. Entonces, cumple tal cual lo que dice la reina, y una comunidad entera, religiosa, con leyes, terminan siendo cómplices de este gran asesinato. Y de alguna forma estaban acostumbrados a hacerlo. Qué terrible es que algunos con su silencio y complicidad son esclavos, son partícipes y culpables de un mal. De alguna forma, complicidad también termina dañando y haciéndonos parte del problema. Y el agresor necesita, sin duda, a los peces pilotos para poder ser agresor. Para que un violento prospere, necesita una red más amplia de cómplices. ¿O no es así? Vamos a ver a otro personaje tipificado en un animal. Pasamos a la siguiente. Yo puse una foca, pero este personaje es la presa. ¿Ok? La presa. Puede ser una foca, puede ser un pez, puede ser un pulpo o lo que sea. O sea, siempre que hay un depredador, ¿sí? Hay una presa, hay una víctima. En este relato, yo puse una foca, pueden dibujar una foca o pueden dibujar un pez o pueden dibujar un pulpo. ¿Ok? Es así de amplio el mundo del océano. ¿Quién es la víctima quién es la presa en este relato? Nabot. Si nosotros solamente nos quedamos con esta historia, la presa es Nabot. Pero si vamos a el segundo libro de Reyes 9:26, te das cuenta que no solamente murió Nabot, sino que murieron sus hijos. O sea, acá las presas no solamente es Nabot, sino la familia de Nabot. Es terrible. Nabot, ¿por qué se niega a vender su viña? Pregunto por si a alguien se le ocurre. ¿Por qué se niega a vender la viña? Porque es un principio religioso de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da la tierra a las
Las tribus no podían venderla de tribu en tribu a la tierra. O sea, cada tierra pertenecía a cada tribu. No se podía comercializar la tierra así abiertamente. Es más, después vos ves que luego de más de 40 años la tierra volvía al dueño original. Esto se conoce en la Biblia como la ley del jubileo. Y después tenías periodos cada 7 años donde también se restituían las deudas. Entonces, ¿por qué Nabot no vende la tierra? ¿Porque es caprichoso? ¿Porque, no sé, porque realmente no le quería vender al rey o porque el rey le caía mal? No, porque era un principio de Israel que Dios había instaurado en su palabra con respecto a la ley de tierras. Era la forma agraria de Dios dada a Israel. Y es por eso que Nabot no la vende. Dios dio la tierra y él es el único dueño de todo. Este es el principio que había en todo este sistema de oportunidad que tenían las personas en la antigüedad. Pero nos damos cuenta de que hay una forma distinta de ver la tierra, tanto para Acán como para Nabot. Y vieron que en el relato dice mucho Acán, cuando se refiere a la tierra, dice la viña, ¿no? Esta viña. En cambio, para Nabot no era solo una viña, era la herencia que habían dejado sus padres y que él dejaría a sus hijos. O sea, y por un capricho de un rey, terminar siendo una víctima de una historia mal contada. En el mar hay muchas víctimas, ¿no? Y sí, porque es parte de la cadena alimenticia, ¿no? Para mantener un ecosistema. Pero esta regla no aplica cuando hablamos de personas. Esta regla no aplica, la lógica esta no aplica cuando hablamos de personas. Aunque algunos tristemente lo apliquen, ¿no? Definitivamente, y vamos a definirlo bien esto, nadie merece ser víctima. Nadie. Nadie merece estar tipificado bajo este rótulo de víctima. Cada persona importa en la Biblia y cada persona importa para Dios. Todos, absolutamente todos. Pongo unos casos hipotéticos. Ian, chico de 9 años, que sufre acoso por sus compañeros en el colegio por su peso y origen. Hubo origen, ¿no? Laura, si hay alguna Laura, no es esa persona, ¿no? Chica de 19 años, que sufre por la presión, porque no puede participar en un grupo, se siente rechazada por ser diferente. Hablan y se ríen de sus comentarios. Carlos, un hombre de 50 años, que es un trabajador, verdaderamente trabajador, es explotado y engañado por sus patrones. Ana, mujer que siempre se ve feliz, aparentemente feliz, pero en la casa vive un gran martirio por maltratos, por golpes, y nadie nota nada. Queridos, estos son casos hipotéticos de nombres hipotéticos, pero situaciones que se viven. Y muchas se viven acá adentro y se tapan y parecen que nada pasa. Todos importan. Estos nombres son hipotéticos, pero son historias reales. La víctima siente miedo a la exposición, a la represalia, teme que nadie lo escuche, teme quedarse solo. Podríamos agregar un montón de cosas. Ojalá que esta historia, queridos, termine feliz. Ojalá la historia de Nabot termine feliz. Pero hoy me encantaría que un ángel aparezca en la historia y frene la situación y que realmente Nabot, todo feliz y contento. Pero no es así. Aunque Nabot fue silenciado, su dignidad y su honor sigue en pie ante sus ojos y ante los nuestros. Aunque se silenció a Nabot, su dignidad y su honor hasta el día de hoy se siguen viendo. Ahora sabemos
que el Señor es el juez, que hay un premio futuro, como dice Isaías 26:26, que todo esto concluye para bien y demás. Pero ¿solo eso le podemos decir a la víctima? Tranquilo, todo va a terminar bien. El Señor va a venir y todo tu sufrimiento se va a acabar. ¿Solo eso podemos decir como cristianos hoy, cuando vemos un acto de violencia? ¿Les parece conforme solamente mencionar de que el Señor cuando venga va a ser el juez? Sí, parcialmente sí, es correcto. Pero acá falta un personaje más, y el último, que vamos a ver hoy. Me quedan un minuto para el último personaje. Y ese personaje es el personaje delfín. Me encantan los delfines, no sé si a vos te gustan. Me fascinan, me encantan. Son conocidos como animales muy inteligentes, muy capaces. Es más, son una especie protectora y se defienden entre ellos. Cada uno, cuando uno está en peligro, todos, absolutamente todos, salen a ayudarlo. Todos. Marean a los tiburones de tal manera que los dejan desconcertados porque se protegen mutuamente y son una familia. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno está pasando algo, todos salen a defenderlo. Salen a hacer ese círculo de contención. El personaje de Delfín, acá en esta historia, está en el versículo 17 al 19. Y ese personaje se llama Elías. Miren lo que dice. Pero el Señor le dijo a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Esto dice el Señor. ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. ¡Puh! Terrible. Aunque fue una tramoya aparentemente oculta, el Señor conoce, el Señor ve, y hubo alguien que estuvo dispuesto a decir estas palabras. Esto fue un asesinato. Esto fue un asesinato. Para Dios fue muy claro, y para nosotros que hoy comprendemos la historia. Es más, le dice, tomaste posesión de él, algo que solamente le pertenece a Dios. O sea, algún dato de color nomás en la historia. Algo que solamente le corresponde a Dios. Y hubo sus consecuencias. Y sí, sin duda. Elías fue la voz de Dios que denunció la injusticia, que estuvo dispuesto a ser un consuelo para ese grupo que estaba sufriendo. Estos son los personajes que hacen falta hoy para proteger a víctimas. Si tan solo uno hubiera hablado en la historia que leímos, el desenlace hubiera sido otro. Si los ancianos hubieran hablado, uno que hable, uno rompe el ciclo. Uno que esté dispuesto a hablar, a acompañar. La historia hubiese sido otra. Uno. Hace falta de ese alguien que rompa este ciclo, que hable, que diga, que denuncie. Conclusiones en esta historia. Cada uno puede tomar un rol en esta historia. Tiburón, pez piloto, presa o delfín. Esos son los 4 dibujos. Queridos, ¿qué rol vamos a asumir nosotros como cristianos, conocedores de un Dios que restaura, conocedores de un Dios que está presente, de un Dios que nos ayuda a construir hogares funcionales? ¿Qué rol vamos a ocupar dentro de la historia? Quizás estoy hablando para tiburones y que al escuchar este tema o decís, uy, yo tengo actitudes violentas, muchas veces. Mensaje que Dios puede transformar, que Dios puede transformarte, que Dios puede modificar y que hay ayuda disponible
con personas que puedan estar capacitadas para ayudarte. Dios puede transformar, yo confío en ese Dios, que puede cambiar el corazón incluso de un tiburón. Un pez piloto. Dios te pide que dejes de ser cómplice de situaciones que hacen al problema. Quizás estoy hablando también para alguien que se siente presa. Dios no es ajeno a tu dolor, ¿no? Dios no es ajeno a lo que sentís. La invitación para cada uno es que seamos delfines. Es que estemos dispuestos a que esta iglesia se construya en base de un grupo de delfines. Que ante una víctima podamos ser una contención, una ayuda. Sé que el tema de involucrarse a veces puede ser complejo y que cada situación tiene sus aristas. Pero hoy nuestra iglesia puede ser llena de delfines, que nos defendamos mutuamente, que nos conozcamos mutuamente. ¿O no te ha pasado que a veces no sabes qué le está pasando al de al lado? Porque nos cuesta involucrarnos, nos cuesta armar vínculo. Ojalá que nuestra iglesia sea un lugar lleno de delfines que defiendan víctimas, que no sean peces pilotos, pero por sobre todo, que podamos construir nuestras familias y nuestra realidad en base al gran océano del cielo, donde ya estas situaciones disfuncionales no se van a vivir, donde vamos a poder construir algo mucho más duradero y eterno. Que Dios nos ayude y que nos pueda transformar a ser personas que puedan contener. Y si por algún lugar el Señor te situó en algún personaje, que es un poquito la idea de esta mañana, sientas de que Él puede transformar tu vida y puede ayudarte a ser mucho más funcional, ¿no? Con el Espíritu y la familia del cielo. Que Dios nos ayude. ¿Podemos orar? ¿Sí? Querido Dios, gracias porque encontramos en tu palabra muchos ejemplos, Señor, de cosas que no se han hecho bien. Ayúdanos al leer, al profundizar, poder sentirnos, Señor, como esos personajes que hablaron, que dijeron las cosas como son, que no ocultaron, que no callaron. Ayúdanos, Señor, y principalmente ayuda si hay alguno acá que se siente identificado con alguno de estos personajes. Danos la plena seguridad de que sos un Dios que te preocupas por nosotros, que te preocupas por víctimas, que te preocupas también por la salvación, incluso de los que tenemos actitudes no santificadas. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.